Hoy voy a contarles una historia real que, aunque parezca increíble, realmente sucedió. Una historia que conmocionó al mundo y dejó boquiabiertos a los espectadores de Estados Unidos, un vídeo de la Nochevieja en España. ¿Pueden creerlo? Este vídeo alcanzó los índices de audiencia más altos en la historia de la CNN. Los estadounidenses que lo vieron se enfurecieron, preguntándose, ¿por qué tenemos que vivir así? Justo en el momento en que 58 vidas inocentes eran arrebatadas por los disparos en el Festival de Música de Las Vegas, al otro lado del planeta, en Madrid, se desarrollaba una escena completamente diferente. 200.000 personas abarrotaban la Puerta del Sol para celebrar la Nochevieja. ¿Qué suceso tan extraordinario ocurrió allí? Hola a todos, soy Raquel Morgan, una periodista de documentales que ha trabajado en la CNN durante 20 años. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia más impactante de mi carrera. Y no ocurrió en un campo de batalla devastado por la guerra, ni en las ruinas de un desastre natural, sino en un lugar del que quizás no hayan oído hablar mucho, una celebración de Nochevieja en Madrid, España. Para ser sincera, mi misión original era simplemente filmar el espectáculo de fuegos artificiales de la Puerta del Sol en Nochevieja. Este evento atrae a cientos de miles de personas cada año y es de talla mundial. Sin embargo, en ese momento, no tenía grandes expectativas. En la sede de la CNN, lo considerábamos una noticia cultural sin mayor complicación, un simple trámite. Pero en la tarde del 31 de diciembre, al llegar a la Puerta del Sol, me quedé completamente atónita. Dios mío, ¿qué estaba pasando? Nada más salir de la estación de metro de Sol, contuve la respiración. La multitud era un río inmenso y serpenteante de gente, todos moviéndose en la misma dirección. Mi camarógrafo, Mike, me gritó, Raquel, esto es una locura. Hay más gente que en Times Square en Nochevieja. Me quedé helada. En Estados Unidos, una concentración de esta magnitud habría requerido declarar el estado de emergencia. Barreras policiales, guardias fuertemente armados, helicópteros sobrevolando. Todo eso sería imprescindible. Pero aquí, no sentía ninguna tensión. El ambiente era increíblemente pacífico. A las 3 de la tarde, la multitud comenzó a entrar oficialmente. Viendo el flujo incesante de gente que salía del metro, empecé a preocuparme. En Estados Unidos, las grandes reuniones y festivales suelen ser un caldo de cultivo para el peligro. Mike incluso había localizado las salidas de emergencia por si necesitábamos evacuar rápidamente. Pero lo que sucedió a continuación fue casi surrealista. A pesar de las decenas de miles de personas reunidas, nadie gritaba, nadie empujaba, no había peleas. Era como si un director de orquesta invisible guiara a todos en un movimiento armonioso. Era simplemente increíble. A las 5, la Puerta del Sol ya estaba completamente abarrotada. Desde lejos, las cabezas formaban una densa alfombra negra que se extendía por toda la plaza. Pedí de inmediato que el helicóptero grabara, porque solo desde el aire se podía captar la verdadera magnitud de la escena. La vista desde el helicóptero era espectacular. Desde la Puerta del Sol hasta las calles aledañas, todo estaba cubierto por la multitud. Le pregunté al piloto cuánta gente creía que había. Siendo conservador, más de 200.000 personas, respondió. 200.000. En ese momento, no podía ni empezar a procesar esa cifra. A las 6, llegó aún más gente. El metro seguía expulsando personas y las paradas de autobús estaban repletas. Mientras caminaba y entrevistaba a la gente, me sorprendió aún más que, incluso en medio de una multitud tan gigantesca, el orden se mantuviera. La gente encontraba su sitio y esperaba tranquilamente. A las 6:30, observé la situación desde un edificio cercano. La plaza estaba abarrotada hasta donde alcanzaba la vista. Artículos de fiesta de colores brillantes se movían entre la gente. El aire estaba impregnado del aroma de diversas comidas, como el preludio de una gran celebración. Al mismo tiempo, se sentía una sutil tensión en el ambiente. 200.000 personas esperando el mismo momento, una energía concentrada que flotaba en el aire. Finalmente, cerca de las 12, todas las miradas se dirigieron al reloj de la Real Casa de Correos. Innumerables teléfonos móviles apuntaban a la torre. Los niños se subían a los hombros de sus padres, los mayores se sentaban en sillas, estirando el cuello para ver mejor. A las 12 en punto, de repente, todo quedó en silencio. 200.000 personas cayeron en un silencio absoluto. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Y entonces, llegó el momento.
El cielo sobre la Puerta del Sol estalló en un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales. El edificio se convirtió en una inmensa columna de luz. ¡Guau! El grito de júbilo de 200,000 personas llenó el cielo de Madrid. El sonido fue tan atronador, tan majestuoso, que se me puso la piel de gallina. Nunca en mi vida había presenciado una explosión de alegría colectiva de tal magnitud. El tema de los fuegos artificiales de la Nochevieja de 2025 a 2026 era Nuestra generación, ama España. Duró 6 minutos completos. El primer acto fue la era de los descubrimientos, simbolizando la historia de España conectando y desarrollándose con el mundo. Fuegos artificiales dorados salpicaban el cielo nocturno. El segundo acto fue la era democrática. Fuegos artificiales de todos los colores representaban la libertad y la democracia, un camino que el pueblo español eligió por sí mismo. El tercer acto fue el ritmo de España. Cuando las imágenes de una guitarra flamenca, una paella y un abanico se convirtieron en fuegos artificiales, la multitud estalló en aplausos. ¡Qué bonito! El cuarto acto, y el que más me impresionó, fue la potencia del sol. De repente, los fuegos artificiales tomaron la forma de gigantescos aerogeneradores. Luego, en las fachadas de los edificios, se proyectaron con luz las siglas Iberdrola y Acciona. Al ver esto, contuve la respiración. Claro, las empresas que lideran la transición energética mundial. España, uno de los líderes mundiales en energía eólica y solar. Los fuegos artificiales continuaron dibujando la forma de paneles solares y redes eléctricas inteligentes. Era como si España le estuviera diciendo al mundo, somos un país con una rica historia, pero sin nuestra energía renovable, sin nuestra tecnología verde, el futuro sostenible de Europa y del mundo no puede funcionar. En ese momento, comprendí que esta celebración era más que entretenimiento. A pesar de las presiones económicas y los desafíos políticos, España estaba utilizando su poder blando y su liderazgo tecnológico para demostrar su existencia e importancia al mundo. El quinto acto fue tierra de diversidad. Fuegos artificiales con forma de sonrisas y corazones estallaron, y finalmente, un enorme y brillante anillo de luz giró alrededor de la plaza. Cuando terminaron los fuegos artificiales, la gente respondió con aplausos y vítores. Mike, emocionado, señaló en una dirección. Raquel, mira allí. Un anciano en silla de ruedas se abría paso entre la multitud. Lo más increíble fue que la gente, de forma natural, le abrió un camino. Nadie dio ninguna instrucción, se formó un pasillo, tan natural como el mar al dividirse. Y entonces, escenas aún más asombrosas comenzaron a suceder. Cuando pasaba una mujer embarazada, un joven se levantó para cederle su sitio. Después de que ella se lo agradeciera, una abuela inmediatamente le ofreció un abanico, porque aunque era diciembre, la multitud hacía que el ambiente fuera caluroso. Un hombre de mediana edad con discapacidad visual caminaba con un bastón blanco. Un joven, que parecía un estudiante universitario, se acercó y le preguntó, «Disculpe, ¿necesita ayuda?» El señor le dio las gracias y tomó el brazo del joven, y los dos se fueron caminando y charlando con naturalidad. Le di a Mike, grábalo todo. Los estadounidenses no se creerán que esto es real. Nunca había visto una escena así. Lo que más me sorprendió fue el comportamiento de los niños. Un niño de unos 5 años recogía basura con una pequeña bolsa. No porque su madre se lo pidiera, sino por iniciativa propia. Una familia de turistas extranjeros que vio esto se quedó atónita e hizo que sus propios hijos también recogieran basura. Fue entonces cuando lo comprendí del todo, esta gente tiene un ADN cultural diferente. Aunque había miles de agentes de seguridad en el lugar, el ambiente era extremadamente cordial. En Estados Unidos, la policía estaría de pie con escudos y porras, completamente equipada. Pero aquí, los agentes de seguridad sonreían y hablaban con los ciudadanos, indicando amablemente el camino a los que estaban perdidos y diciendo a los niños dónde estaba el baño más cercano. Le susurré a Mike, ¿cómo sería esto en Estados Unidos? Mike negó con la cabeza y dijo, probablemente sería completamente diferente. Lo que más me impresionó fue la actitud de los jóvenes hacia los mayores. Una señora de unos 80 años caminaba con una silla pesada. Varios estudiantes universitarios corrieron a ayudarla. La abuela no paraba de darles las gracias con la mano. Los estudiantes sonrieron y le dijeron, «Abuela, vaya con cuidado». Toda la plaza funcionaba como una gran familia. Aunque no se conocían, se ayudaban y se respetaban mutuamente, como si fueran viejos vecinos.
Lo más sorprendente fue la forma en que compartían la comida. Una familia que había traído bocadillos le ofreció uno a un extranjero que estaba a su lado. Unos jóvenes que compraron turrón lo compartieron con unas abuelas cercanas. Las abuelas decían: «¡Ay, gracias, qué amables sois!», sonriendo de oreja a oreja. Los turistas extranjeros estaban completamente conmovidos. Una pareja de Alemania no paraba de negar con la cabeza, diciendo unbelievable. «Es increíble. Inimaginable en nuestro país». Yo sentía lo mismo. ¿Cómo era posible que en un lugar con 200.000 personas, esta calidez y consideración surgieran de forma tan natural? Y lo más asombroso de todo es que ninguna de estas escenas de amabilidad parecía forzada. No era para aparentar. Sucedía de forma natural, tan normal como respirar. Los niños vitoreaban sobre los hombros de sus padres, los ancianos aplaudían con sonrisas radiantes, las parejas se abrazaban mientras veían los fuegos artificiales, y las familias compartían uvas y cava. En ese momento, estaba segura, estas escenas eran la verdadera noticia. Más hermosos que los fuegos artificiales eran los corazones de estas personas. A las 12:30, después del último espectáculo de fuegos artificiales y luces, empecé a ponerme nerviosa. Había llegado la verdadera prueba. En Estados Unidos, a partir de este momento, comenzaría la verdadera pesadilla. 200.000 personas moviéndose al mismo tiempo, empujones, tirones, gritos, peleas, caos. Las estampidas hacia las salidas son algo común. Le dije a mi camarógrafo: «Mike, prepárate, el caos está a punto de empezar. Tenemos que ir a un lugar seguro». Pero lo que sucedió fue completamente inesperado. La gente no tenía prisa por irse, de hecho, parecían aún más relajados. Después de los fuegos artificiales, en lugar de levantarse y salir corriendo, se quedaron sentados, disfrutando del momento. Las familias empezaron a recoger sus cosas, las parejas se reían y se hacían selfies, los niños seguían charlando emocionados en brazos de sus padres. Los ancianos tampoco tenían prisa por levantarse de sus sillas. Entonces vi una escena increíble. La gente, mientras recogía sus cosas, empezó a recoger la basura de su alrededor. No solo la suya, sino toda la basura que había cerca. Una familia sacó una bolsa grande y recogió todas las latas y vasos de papel en un radio de 10 metros. Los niños, con sus manitas, recogían trozos de servilletas y envoltorios. Era tan natural, como si lo hubieran planeado desde el principio. Aún más sorprendente fue la actuación del personal de la organización. Cientos de trabajadores, bajo la campaña Cuida Madrid, recorrían la plaza limpiando junto a los ciudadanos. Pero no dirigían ni controlaban a la gente. Al contrario, los ciudadanos empezaron a limpiar primero, y ellos se unieron después. Era como un gigantesco proyecto de colaboración. Me quedé atónita. El final de la celebración no fue el caos, sino la limpieza y la cooperación. En Estados Unidos, esto sería inimaginable. Un hombre de mediana edad caminaba por la plaza con una gran bolsa de basura, recogiendo desperdicios. Nadie se lo había pedido. Detrás de él, su hijo, de unos 10 años, le seguía con unas pinzas pequeñas, recogiendo colillas del suelo. Unos jóvenes, que parecían universitarios, incluso estaban separando la basura, latas con latas, plástico con plástico, papel con papel. Con el mismo cuidado que si estuvieran ordenando su propia casa, las abuelas tampoco se quedaron atrás. Aunque probablemente les dolía la espalda, recogían las servilletas caídas a su alrededor. Una abuela incluso usó una toallita húmeda para limpiar un banco y dejárselo listo al siguiente. Al ver esta escena, se me volvió a poner la piel de gallina. Esto no era solo limpieza, era civismo, era espíritu de comunidad, era un indicador del nivel de civilización. Los turistas extranjeros, conmovidos por la escena, empezaron a participar. Unos turistas japoneses dijeron que ellos también querían recoger basura y se unieron a los ciudadanos de Madrid. Un mochilero europeo no paraba de hacer fotos, exclamando: «Tengo que enviar esto a mis amigos de mi país». Es la primera vez que veo algo así. Incluso un turista de China se me acercó y me preguntó: «¿Qué te parece esta escena?». Nunca había visto algo así. Es realmente asombroso. Lo más sorprendente es que toda la limpieza se llevó a cabo de forma ordenada, sin choques ni discusiones. La plaza se fue limpiando de manera eficiente. Se formaron colas naturales junto a los contenedores de basura, sin que nadie se colara. La gente tiraba su basura, y rápidamente dejaba paso al siguiente.
Cuando los contenedores de reciclaje se llenaban, alguien reorganizaba el contenido para hacer más espacio, aplastando latas para reducir su volumen o colocando ordenadamente las botellas de plástico. Hubo incluso quien trajo grandes bolsas de basura de su propio coche y las colocó junto a los contenedores oficiales, sabiendo que no serían suficientes y ofreciendo ayuda por iniciativa propia. Con el paso del tiempo, la plaza se fue quedando cada vez más limpia. Era difícil creer que 200.000 personas se hubieran reunido allí. A la 1 de la madrugada, la mayor parte de la basura ya estaba recogida. La Puerta del Sol había vuelto casi a su estado anterior a la celebración. En ese momento, comprendí, para esta gente, disfrutar de la fiesta y limpiar después eran ambas parte de la celebración. Como cuando invitas a alguien a casa, la hospitalidad no está completa hasta que todo está limpio. El final de la fiesta no es el caos, sino la limpieza y la cooperación. ¿Se lo creerían los espectadores estadounidenses? Mirando la plaza limpia de Madrid, recordé las celebraciones en mi país y mi corazón se encogió. Las celebraciones en Estados Unidos, de donde yo vengo, son completamente diferentes. En el concierto de verano de Central Park, en Nueva York, para empezar, tienes que pasar por detectores de metales y registrar tu bolso. Hay guardias armados por todas partes, e incluso francotiradores en los tejados. Y aún así, cada año pasa algo. Hace 2 años, en el Festival de Música de Las Vegas, 58 personas murieron en un tiroteo. Decenas de miles de personas huyeron aterrorizadas, y cientos resultaron heridas en el proceso. Yo cubrí esa noticia, y la escena sigue apareciendo en mis pesadillas. En el maratón de Boston, hubo un atentado con bomba que mató a 3 personas e hirió a 260. Una celebración que se convierte en un escenario de terror en un instante. ¿Y qué hay del Día de la Independencia en Washington, D.C.? Los alrededores de la Casa Blanca se convierten en una fortaleza. Vallas, vehículos blindados, helicópteros. Todo se despliega. Los ciudadanos ven los fuegos artificiales rodeados de policías y soldados. La contradicción de que la fuerza movilizada por seguridad acabe suprimiendo la libertad. Esa es la realidad de las celebraciones en Estados Unidos. Y lo que es peor, cuando la fiesta termina, la gente sale en estampida, empujándose y discutiendo. La basura se amontona, con botellas rotas y latas por todas partes. La limpieza, por supuesto, es tarea de los empleados municipales y las empresas de limpieza al día siguiente. A los ciudadanos no les importa en absoluto, piensan que para eso pagan sus impuestos. A las 2 de la madrugada, después de los fuegos artificiales y la limpieza, todavía no me había ido. En Estados Unidos, todo el mundo se habría ido a casa hace tiempo. Especialmente después de un evento tan grande, la seguridad empeora y la gente se apresura a volver. Pero la Puerta del Sol y sus alrededores en Madrid eran diferentes. A medida que avanzaba la noche, las calles cobraban más vida. Sucedió todo lo contrario de lo que esperaba. Los jóvenes compraban bebidas y aperitivos en las tiendas 24 horas y seguían charlando fuera. No se iban a casa solo porque la fiesta hubiera terminado, parecía que la noche acababa de empezar. Un grupo de universitarios sacó una guitarra y empezó a cantar, controlando el volumen para no molestar a los demás. La gente se reunió a su alrededor de forma natural. Las familias también seguían allí. Los padres con niños, a pesar de lo tarde que era, no tenían prisa. Veían a sus hijos jugar en la plaza mientras tomaban tranquilamente una copa. En Estados Unidos, sería impensable que niños pequeños estuvieran jugando en una plaza después de las 2 de la madrugada, y que sus padres se sintieran seguros. Lo más sorprendente fue ver a las parejas de ancianos, abuelos y abuelas, de más de 70 años, paseaban lentamente cogidos de la mano, tan cercanos como una pareja de jóvenes. Un abuelo dejó a su mujer sentada en un banco y fue a una tienda cercana a comprarle un chocolate caliente. Se sentaron juntos, mirando la Puerta del Sol iluminada y charlando en voz baja. La escena era tan pacífica que me quedé mirándola durante un buen rato. La imagen de las parejas jóvenes también era conmovedora. Caminaban por las calles, charlando, apoyándose el uno en el otro, bromeando. Se les veía completamente libres y a gusto. Le dije a Mike, el camarógrafo, graba todas estas escenas. Risas en lugar de disparos. Música en lugar de sirenas. Una noche tan pacífica es difícil de encontrar en Estados Unidos. En Estados Unidos, estar en una plaza del centro de la ciudad después de las 2 de la mañana es muy peligroso. Especialmente después de un gran evento. La gente borracha puede causar problemas,
y la probabilidad de que se cometan delitos aumenta. Por eso, los padres estadounidenses nunca llevarían a sus hijos a una plaza o a un parque a altas horas de la noche. La policía incluso se asegura de que la gente abandone los parques por la noche, por razones de seguridad. Pero aquí, se abría un mundo completamente diferente. A las 3 de la madrugada, más gente salió a la calle. Los oficinistas que terminaban de trabajar empezaron a unirse. Empleados de traje se aflojaban la corbata, pedían un bocadillo de calamares y una cerveza, y se sentaban con sus compañeros. En una mesa, un hombre que parecía un jefe daba consejos a un nuevo empleado. En la oficina, puede que haya una estricta jerarquía, pero en esta noche madrileña, eran como un padre y un hijo. En otra mesa, un grupo de empleadas charlaba animadamente, como si liberaran todo el estrés acumulado del día. Sus risas resonaban en la calle. También había mucha gente de paso, parejas, amigos, y a veces, personas solas. Gente que iba en bicicleta por la calle, sintiendo la brisa nocturna. Qué libres parecían. También había corredores, con ropa deportiva y auriculares, corriendo a su propio ritmo. De vez en cuando, cruzaban miradas con la gente sentada en las terrazas. Las tiendas 24 horas, seguían teniendo colas de gente comprando algo de comer o de beber. Los empleados atendían a los clientes con una sonrisa. Viendo estas escenas, me di cuenta, esta gente no teme a la noche. La oscuridad no es el comienzo del peligro, sino la continuación de otra forma de vida cotidiana. Incluso cerca de las 4 de la madrugada, la vitalidad de las calles continuaba. Aunque poco a poco se fue silenciando, todavía quedaba mucha gente, disfrutando del ambiente de la madrugada del primer día del año. En ese momento, estaba convencida, esta pacífica escena nocturna es la verdadera imagen de la libertad. Poder disfrutar de la noche sin miedo, ¿no es eso la verdadera libertad? A la mañana siguiente, fui a hablar con los organizadores del evento en el Ayuntamiento de Madrid. Quería saber cómo era posible que una celebración con 200.000 personas se desarrollara sin un solo incidente. El señor Javier García, jefe de gestión de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, me contó una historia asombrosa. Primero, me mostró el sistema de gestión de seguridad inteligente. Este sistema analiza datos de comunicación en tiempo real para monitorizar la densidad de la multitud. El señor García señaló la pantalla de un ordenador y explicó que, el día de la celebración, el sistema analiza las señales de los teléfonos móviles en la zona de la Puerta del Sol para saber en tiempo real cuánta gente se concentra en cada área. En la pantalla, la plaza estaba dividida por colores: verde para zonas poco concurridas, amarillo para zonas normales y rojo para zonas con una densidad peligrosa. El día de la celebración, a las 11 de la noche, la zona cercana al reloj se mostró en rojo. Inmediatamente, se desplegaron agentes de seguridad en esa área. Más sorprendente aún era su función predictiva. La IA, basándose en datos históricos, podía predecir en qué momento y en qué zona habría peligro, permitiendo desplegar personal antes de que ocurriera un incidente. Me quedé impactada. En Estados Unidos, las cámaras de seguridad y los sistemas de vigilancia son siempre un símbolo de control y supervisión, una herramienta del gobierno para vigilar a los ciudadanos, un dispositivo que invade la privacidad. Pero aquí, la misma tecnología se utilizaba con un propósito completamente diferente. No para vigilar a los ciudadanos, sino para protegerlos. El jefe de sección continuó explicando que el sistema no recopila ninguna información personal. Solo cuenta el número de señales de teléfono móvil para medir la densidad. No puede saber quién está dónde. Una vez finalizada la celebración, todos los datos se borran automáticamente. No se almacenan ni se utilizan para otros fines. Esta transparencia y limitación de uso se ha ganado la confianza de los ciudadanos, por lo que no hay rechazo a este tipo de sistemas. Otra tecnología también era impresionante: la monitorización en tiempo real con drones. Pero no eran drones de vigilancia como los de Estados Unidos, sino drones de respuesta a emergencias. De hecho, durante la celebración, un anciano sufrió un dolor en el pecho. Un dron llegó al lugar en 3 minutos y le entregó un kit de emergencia cardíaca. Afortunadamente, no fue nada grave, pero demostró que estaban preparados para cualquier eventualidad. La gestión preventiva de la seguridad mediante análisis de IA también era asombrosa. Analizaba datos de celebraciones pasadas para identificar patrones de incidentes. Por ejemplo, si en un evento de tamaño similar se produjo un incidente cerca de una estación de metro a las 10 de la noche, esta vez se desplegaban agentes de seguridad adicionales en esa zona a esa hora. Incluso se vinculaba con la información meteorológica.
Si el viento era fuerte, se ajustaba la zona de visionado de los fuegos artificiales para evitar la dispersión de escombros. Si la humedad era alta, se tomaban medidas para contrarrestar los problemas de visibilidad causados por la niebla. Lo que más me impresionó fue el sistema de gestión de seguridad participativa. Los asistentes a la celebración podían informar en tiempo real sobre la situación a través de una aplicación, si no había suficientes baños, si un contenedor de basura estaba lleno, si una calle estaba bloqueada. Esta información se enviaba al centro de control y se enviaba personal a la zona de inmediato. Los ciudadanos se convertían en socios de la gestión de la seguridad. No era una gestión unilateral del gobierno o la policía, sino una seguridad construida junto con los ciudadanos. El jefe de sección dijo con orgullo: en esta celebración, recibimos un total de 1.200 informes de ciudadanos, con un tiempo medio de respuesta de 3 minutos. Unas cifras realmente asombrosas. Otro aspecto especial era el sistema de apoyo multilingüe. Se proporcionaba información de seguridad y servicios en tiempo real en inglés, japonés, coreano y chino simplificado para los turistas extranjeros. Si un extranjero se perdía, podía introducir su ubicación actual y su destino en la aplicación, y se le indicaba la ruta más segura. Incluso podía conectarse con voluntarios cercanos para recibir orientación directa. Después de escuchar todas las explicaciones, lo comprendí: la tecnología no se utiliza para oprimir a los ciudadanos, sino para protegerlos. En Estados Unidos, la misma tecnología se convierte en una herramienta de vigilancia y control, pero aquí, se convierte en la base de la tranquilidad. Sentí claramente la diferencia que separa la libertad de la inseguridad. Y lo que es más importante, estas tecnologías se combinan con la cooperación espontánea de los ciudadanos. La tecnología por sí sola no sería suficiente. Es porque existe una cultura de respeto y cuidado mutuo entre los ciudadanos que la tecnología puede funcionar correctamente. Al salir del ayuntamiento, estaba convencida: la verdadera seguridad no proviene de la fuerza, sino de la confianza. A las 2 de la tarde, decidí volver a la zona de la Puerta del Sol. La celebración de Nochevieja había terminado, pero sentía curiosidad por lo que sucedía en esta zona en un día normal. Descubrí otro mundo asombroso. Por todo el barrio de Sol, se desarrollaban de forma natural pequeñas actividades culturales, no porque alguien las hubiera autorizado o dirigido, sino porque los propios ciudadanos creaban sus propios espacios culturales. Cerca de la plaza, un joven músico callejero tocaba la guitarra y cantaba. La gente que pasaba le dejaba unas monedas. Lo sorprendente es que su actuación no era nada ruidosa. El volumen era moderado para no molestar, y solo aquellos que querían escuchar se acercaban. Un grupo de universitarios practicaba una coreografía de baile. Unos niños que los veían actuar con entusiasmo empezaron a imitarlos. Los universitarios, encantados, les enseñaron los pasos. En otro lugar, un abuelo exponía sus pinturas. Había extendido una manta en el suelo y mostraba sus obras. La gente que pasaba se detenía a mirar con interés. Una mujer de mediana edad se acercó al abuelo y le preguntó por una de sus técnicas. El abuelo, encantado, cogió un pincel y se lo demostró. La mujer no paraba de aplaudir y elogiarlo. En un banco cercano, se celebraba un club de lectura. Unas 5 mujeres de mediana edad discutían un libro, hablando en voz baja para no molestar a los demás. Al lado, unos pintores habían montado sus caballetes y pintaban la vista de la Puerta del Sol. Algunos con acuarelas, otros con óleo, otros con lápiz, cada uno con su propia perspectiva, representando el mismo paisaje de diferentes maneras. Me quedé asombrada al ver esta escena. En Estados Unidos, para realizar estas actividades, se necesitan permisos complicados. En Central Park, para actuar en la calle, necesitas una licencia. Solo puedes hacerlo en lugares designados, con límites de tiempo y restricciones de volumen muy estrictas. Para organizar una exposición de arte, el proceso es aún más complejo. Pero aquí, no se sentía ninguna regulación o restricción. Había un ambiente en el que cualquiera podía participar libremente. Por supuesto, no era una libertad total. Había límites invisibles. Todas las actividades se desarrollaban dentro de los límites del respeto a los demás. El músico se aseguraba de no hacer ruido, los pintores se colocaban en lugares que no obstaculizaban el paso, los que hacían ejercicio tenían cuidado de no chocar con los demás. Esta autorregulación, esta consideración espontánea, era realmente asombrosa. Incluso sin que la ley lo impusiera, sabían qué límites debían respetar.
Un grupo de turistas extranjeros observaba estas escenas con curiosidad. Un turista japonés se me acercó y me preguntó, ¿no se necesita permiso para actuar aquí? Le respondí que, aunque no estaba segura, probablemente habría algún tipo de registro básico. Pero lo importante era que estas actividades culturales podían desarrollarse libremente sin procedimientos complicados ni regulaciones estrictas. Un turista de China fue más directo, el gobierno no controla estas actividades. Al responder, yo misma me sorprendí. Parece que no se trata de controlar, sino de proteger. Al regresar a la sede de la CNN después de mi viaje a España, mientras editaba el material, estaba convencida de que este documental causaría un gran impacto en la sociedad estadounidense. Los fuegos artificiales que estallaron en el cielo de Madrid no eran solo una decoración, eran un poderoso mensaje social de que la confianza, el orden, la seguridad y la libertad pueden coexistir. Y lo más importante, a pesar de las presiones y desafíos constantes, el pueblo español se mantenía firme en su identidad y sus valores. El título del documental se fijó en el milagro de 200.000 personas, una celebración sin armas. Antes de su emisión, ya estaba generando expectación. Los estadounidenses no podían creer que 200.000 personas pudieran reunirse sin necesidad de armas. La noche de la emisión, los índices de audiencia superaron todas las expectativas. El número de espectadores fue más del triple de lo habitual para un documental de la CNN. Inmediatamente después de la emisión, las reacciones inundaron todo el país. Los primeros comentarios fueron de asombro y admiración. ¿Es eso realmente posible? ¿200.000 personas reunidas sin un solo incidente? Increíble. No puedo creer que los niños jueguen en la plaza a las 2 de la mañana. Inimaginable en Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, empezaron a surgir voces de indignación. ¿Por qué no podemos vivir así? ¿Qué está haciendo el gobierno? Ver noticias de tiroteos todos los días, y luego ver esto me enfurece. Nuestros hijos tienen que hacer simulacros de tiroteo en la escuela, mientras que los niños de ese país juegan libremente en una fiesta. La reacción de los padres fue especialmente intensa. Mi hijo tiene 8 años y no le dejo ir a la plaza por la noche, pero allí, los niños juegan hasta la madrugada. ¿Es normal que cada vez que vamos a una fiesta tengamos miedo de que haya un tiroteo? Me duele el corazón cada vez que veo a mi hijo hacer un simulacro de tiroteo en la escuela, mientras los niños de otros países viven sin esa preocupación. Una madre de Nueva York fue aún más directa. El año pasado, hubo un tiroteo en la fiesta de nuestro barrio. Desde entonces, no llevo a mis hijos a ninguna celebración. Pero en España, 200.000 personas se reúnen y es seguro. Siento envidia, no, siento rabia. Los defensores del control de armas comenzaron a utilizar el documental como argumento. Mirad, los países con un control de armas estricto pueden lograr esto. Nosotros también tenemos que cambiar nuestras leyes. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos debería ver este video. No me vengan con que las armas protegen a la gente. Por el contrario, los defensores de las armas reaccionaron con fuerza. España es un país diferente al nuestro. En Estados Unidos ya hay demasiadas armas. Los ciudadanos de bien también necesitan armas para protegerse. Si los criminales tienen armas y la gente normal no, es aún más peligroso. Pero la reacción más común fue una mezcla de desesperación e ira. ¿Cuándo nos convertimos en esto? ¿Desde cuándo las celebraciones se convirtieron en lugares peligrosos? Cuando yo era niño, no era así. ¿En qué punto se equivocó nuestra sociedad? Las noticias solo hablan de tiroteos, drogas y violencia. No sabía lo enferma que estaba nuestra sociedad. Un espectador de Chicago escribió, en mi barrio no se puede salir de noche. Especialmente los parques, están prohibidos. Pero en Madrid, incluso de madrugada, las familias se mueven libremente por las plazas. ¿No es esa la verdadera libertad? Un padre de Dallas fue aún más sincero. Mi hija me preguntó, papá, ¿por qué siempre tenemos que tener miedo cuando vamos a una fiesta? No supe qué responderle. Un estudiante universitario de Los Ángeles no ocultó su rabia. Tengo 22 años y todavía me da miedo caminar solo por la noche. Pero en Madrid, las abuelas pasean de madrugada. ¿Qué hemos hecho mal? Los políticos también empezaron a reaccionar. Los congresistas demócratas abogaron por un mayor control de armas. Los congresistas republicanos destacaron las diferencias culturales, intentando marcar distancias. Pero la reacción que más me impresionó fue la de los ciudadanos estadounidenses de a pie. ¿Saben lo que hemos perdido?
La confianza. Porque no confiamos los unos en los otros, necesitamos armas. Y porque tenemos armas, nos sentimos aún más inseguros. No es un problema de tecnología, es un problema del corazón. Ellos se cuidan unos a otros. Nosotros sospechamos unos de otros. La reacción de los hispano-estadounidenses fue especialmente compleja. Vaya, cómo ha progresado mi tierra. Aunque estoy orgulloso, al mismo tiempo, mi realidad aquí se vuelve miserable. Pensaba que venir a Estados Unidos era tener éxito, pero, ¿hemos perdido algo importante por el camino? Una semana después de la emisión, recibí cientos de solicitudes de entrevistas. Todo tipo de programas de entrevistas y radio querían que hablara del documental. La pregunta que más me impresionó fue, Raquel, ¿la escena que viste en Madrid es real? ¿No la exageraste? Respondí con claridad, no, no la exageré. De hecho, hubo muchas más escenas hermosas que no pude grabar. Y añadí, lo más sorprendente, señoras y señores, es que España, como cualquier otro país, se enfrenta a sus propios desafíos económicos, políticos y sociales. Pero el pueblo español no se rinde. Al contrario, con su tecnología líder en energías renovables, con empresas de talla mundial como Iberdrola, y con este cálido civismo, demuestran su valía al mundo. ¿Recuerdan los fuegos artificiales de la Puerta del Sol que mostraban aerogeneradores? No era solo publicidad de una empresa, era una declaración. Somos un país con una larga historia, pero sin nosotros, el mundo no puede avanzar hacia un futuro sostenible. Sin nuestra energía renovable, la IA y la tecnología del futuro no pueden funcionar. Existimos. Somos importantes. Ese es el mensaje que España está enviando al mundo. En el foro de la CNN, durante un mes, siguieron apareciendo artículos relacionados. El que obtuvo más consenso fue, los fuegos artificiales de Madrid no solo estallaron en el cielo de España, sino también en nuestros corazones. Unos fuegos artificiales que nos mostraron la libertad y la seguridad que hemos perdido, y que demostraron que pueden coexistir. Y también, unos fuegos artificiales que dieron esperanza al mundo, mostrando que una nación, a pesar de sus desafíos, puede, sin someterse, demostrar su valía al mundo a través de la innovación y la comunidad. Ese era exactamente el mensaje que quería transmitir con este documental. Los fuegos artificiales de Madrid están ardiendo de nuevo en los corazones de los ciudadanos de todo el mundo como una llama de esperanza. Gracias por su atención.